¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy voy a hablarles de un tema muy importante y que muchos de ustedes lo dejan pasar a segundo plano. ¿De qué hablamos? De los arrendamientos. ¿Por qué es importante tener un contrato de arrendamiento? Bueno, el contrato de arrendamiento te va a definir varias cláusulas y tiene varios apartados. El primero son las generales, donde estás hablando de qué es lo que vas a considerar, cuál es el bien inmueble que vas a arrendar y cuál va a ser el uso que le vas a dar a ese bien inmueble. Que es bien importante dejar muy clara esta parte, porque luego rentamos solamente y le permitimos a quien llega de arrendatario que lo puede usar para cualquier cosa. Y obviamente, si tú tienes una casa habitación, pues lo que vas a buscar es que lo renten para casa habitación. Y en ese sentido, después nos vamos a otra parte importante, que son los generales. Esta parte es muy importante porque debemos de verificar que efectivamente a la persona que le estamos rentando es la misma que está habitando esa casa. Y por el otro lado, la persona que está rentando esa vivienda, pues tiene que darse cuenta que quien le está rentando evidentemente es el propietario o que tiene cualquier facultad de dominio sobre ese inmueble. Entonces, es por eso la importancia de tener un contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento te podrá dar la certeza, primero, de para qué vas a usar el inmueble. Segundo, a quién le estás rentando y quién te está rentando. Tercero, definir las cláusulas de manera muy general. De manera general, la ley ya te considera cuáles son las causas por las cuales se puede suspender o se puede rescindir un arrendamiento. El contrato lo que te permite hacer es que lo pongas de manera específica. Es decir, que si estamos hablando de que el arrendador tiene pensado que únicamente tiene que ser para esa persona, bueno, tenemos la cláusula de rescisión de contrato por subarrendamiento. En esta parte es donde tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a rentar y que no pongamos en peligro nuestros bienes. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas abierta la cláusula del subarrendamiento, esto permite que cualquier persona que llegue y te renta, ello lo pueda rentar por otro costo, pero sin ver específicamente a qué persona le está rentando. Que esta es una parte bien importante, sobre todo porque tenemos que cuidar la ley de extinción de dominio. ¿Qué es la ley de extinción de dominio? Bueno, te lo voy a hacer muy sencillo. Lo voy a decir de forma muy sencilla. La ley de extinción de dominio es una ley la cual contempla quitarte tu vivienda porque se cometen hechos considerados como ilícitos, lo cual le permite al gobierno poderte quitar la propiedad. Y es por eso la importancia de tener un contrato de arrendamiento y que se haga una investigación minuciosa de quién es la persona a la cual está rentando. Esas son las importantes. Y tal vez tú me puedes decir, bueno, pues voy y compro un contrato a la papelería, ese me sirve, o descargo uno de internet. ¿Que te puede ayudar? Sí te puede ayudar. El problema de comprar contratos o bajar un contrato que no lo estás adecuando directamente a las necesidades tanto de tu arrendatario como el tuyo como propietario, ni a las condiciones que requiere la casa en particular. Es por eso que siempre lo más recomendable antes de firmar un contrato de arrendamiento es que se haga un contrato bien establecido y bien especificado con cada una de las pautas que vas a determinar al hacer esa renta de tu casa. Y en este sentido también te permite poder salvaguardar tus derechos previendo una posible investigación y que te puedan aplicar esa ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque tú estás actuando de buena fe. Tú ya investigaste a la persona a la cual estás rentando, sabes, o al menos lo que él te demostró y te confirmó es que se dedica a un trabajo lícito. Entonces tú de ninguna manera tienes capacidad de poder visualizar que puede cometer un delito en esa vivienda. Entonces, el hecho de tener un contrato te permite acreditar la buena fe, la cual es una de las circunstancias que se requieren para que esa propiedad no te la quite el Estado. Por el otro lado, el tiempo y la vigencia. La vigencia de un contrato es muy importante por dos sencillas razones. La primera es, si tú estás pensando en rentar un inmueble, el cual también tienes pensado a futuro vender, tú no podrás hacer esa venta o quien te compra tendrá que aceptar comprar el inmueble con un inquilino adentro, dado que la vigencia de un contrato es la que marca la definitividad de desocupación o el tiempo que tendrá o el plazo que tendrá para poder desocupar el inmueble. Entonces, es bien importante el plazo en el que tú quieres rentar. Si bien es cierto que tú puedes creer y que puedes necesitar a lo mejor rentar por un largo plazo, pues bueno, esa será una cuestión que tú ya negociarás con tu arrendatario
que te permita poderle dar esa casa en renta por un tiempo largo. Y esas son pautas de las que vas a negociar antes de hacer el contrato para que quede establecido de manera muy concreta en una de las cláusulas de tu contrato, la vigencia del mismo. Y pensándonos en otra cosa, si este contrato tú no le dejas vigencia y lo haces únicamente de palabra, que es la parte más común, ese contrato se convierte en un contrato por tiempo indeterminado. ¿Qué significa esto? Que el contrato no tiene vigencia, que no tiene una vigencia de término, como tampoco tiene una vigencia de finalización. Y en este caso, ¿qué es lo que sucede con estos contratos de palabra? Al no tener una fecha de vigencia, el arrendatario puede decir, no, yo necesito seguir viviendo, y tal vez tú necesitas que desocupe ya el inmueble. Sin embargo, en un juicio, él tendrá mano porque tú le otorgaste la posesión de tu inmueble de manera indeterminada. ¿Qué es indeterminado? Que no le diste un lapso de tiempo. Uno de los puntos bien importantes y que creo que es el que más te interesa, el pago y su fecha de pago. Tenemos que determinar una cláusula de manera muy específica donde determinemos el día, el tiempo y la vigencia en la cual te tiene que pagar, así como el lugar donde tendrá que hacerlo. ¿Qué es lo que pasa con muchos arrendatarios? Luego llega una persona que deja de pagar esa renta y tú, como propietario, estás preocupado e incluso quieres a veces sacar al inquilino de ese hogar porque no te ha pagado la renta. Pero si lo hiciste de forma verbal, tú no tienes forma de demostrar cuánta fue la cantidad acordada ni en qué día te lo iban a tener que entregar. Entonces, en un juicio va a ser complicado que tú le puedas decir, me debes tanto y me lo tienes que pagar tal día porque no lo tienes determinado por escrito. Entonces, es por eso otro de los puntos importantes para tener un contrato de arrendamiento. Otro de los puntos importantes que debe llevar un contrato de arrendamiento es el uso que le vas a dar a ese inmueble. Tú en el contrato vas a determinar cuál será el uso exclusivo que le pueden dar al inmueble que tú estás arrendando, porque si lo dejas abierto, el arrendatario puede darle el uso que él quiera. ¿Y en qué sentido hablamos? Si tú estás rentando una casa para casa habitación, tú tal vez no quieras que la casa se utilice como una tiendita o como un negocio. ¿Por qué? Porque bueno, el hecho de que entren más personas y que esté en constante entrada y salida puede deteriorarte de manera más rápida tu inmueble. Entonces es muy importante que determines para qué le estás rentando ese inmueble, para que el día de mañana no te pongan una tienda en una casa habitación. Y es por eso que es bien importante que en ese contrato tú definas de manera puntual cuál va a ser el uso para el cual estás entregando la posesión de tu propiedad. En un contrato de arrendamiento, que es solamente de palabra, muchas veces se da el tema del subarrendamiento. Sin embargo, la ley te protege porque la ley contempla que el subarrendamiento es una de las causas para rescindir el contrato de arrendamiento. Si no te pidió permiso y no tiene una autorización expresa tuya para poder subarrendar el inmueble, esa es una de las causas para que tú puedas sacar al inquilino de tu casa. Entrega del inmueble. Esta parte es muy importante porque al momento que tú finalizas o que ya finaliza la vigencia del contrato, se tiene que determinar cuándo y cómo será la vigencia del inmueble, que además ahí se contempla también aquellos gastos que se tuvieran que hacer por mejora al inmueble que haya generado por deterioro natural que lleva ese año tal vez que llevó de ocupación tu inmueble con tu arrendatario. Pero eso es importante definirlo, cómo será y cuándo será esa entrega del inmueble para que puedas dar por finiquitados esos contratos. Esta parte es importante porque luego en ocasiones termina el contrato y si tú no vuelves a suscribir un contrato y permites que tu inquilino siga dentro del inmueble, ese contrato que tenías escrito se convierte de manera automática en un contrato por tiempo indeterminado, ya que no han firmado un nuevo contrato. Otro punto muy importante es que determines el inventario. Es decir, si tú rentas una casa con algunos muebles que ya hay dentro del hogar, tendrás que determinar cuáles son esos muebles que pertenecen a esa casa o a ese inmueble que estás rentando y en qué condiciones se encuentran. ¿Esto para qué? Al finalizar tendrá que entregarlo en las mismas condiciones el arrendatario o únicamente tener los gastos naturales que se da por el uso de los mismos. Entonces, esto podrá determinar si habrá alguna sanción o una penalidad por un uso incorrecto de esos muebles que tú estás dejando, y también podrás determinar de manera muy concreta en qué estado se encontraba tu inmueble, que esa parte
no te lo va a contemplar ningún contrato de papelería, ni siquiera te lo va a contemplar tampoco un contrato que descargas del internet, sino que tendrá que ser algo muy específico que se tendrá que demostrar incluso con fotografías anexadas al contrato que te permita poder decir, mi inmueble se encontraba en estas condiciones y las condiciones en las que me está entregando el inmueble no son las mismas en las cuales yo te entregué y que sobrepasan esos daños que tú ya encuentras a la entrega del inmueble, los que son por el uso normal y el uso que se da por el tiempo o el desgaste que se da normal por el tiempo de uso de ese inmueble. Entonces es bien importante que lo determines en este contrato. Entonces ahora te voy a comentar y te voy a preguntar a ti, ¿verdad que no es lo mismo hacer un contrato hecho a la medida que comprar un contrato de la papelería o descargar uno de internet o incluso no hacer contrato? Estas son todas las cosas que puedes perder y te lo voy a enumerar ahora sí. Punto número 1, que no se determine la cantidad del pago por el que está rentando la vivienda. Punto número 2, que no se determine el tiempo que tendrá de ocupación tu arrendatario. Punto número 3, que puedas perder tu vivienda a causa de la extinción de dominio. El uso que le van a dar a tu propiedad. Estas recomendaciones que te estamos haciendo son muy importantes. ¿Necesitas que te asesoren en un contrato? Contáctanos. ¿Necesitas que administren tus inmuebles? Contáctanos, lo podemos hacer. Vive de tus rentas y experimenta una verdadera libertad financiera. En Flogar seguimos cumpliendo sueños.